cirugía en las cuerdas vocales y parece que eso le impide ofrecer conciertos que ya tenía programados. A ver, tengo en línea al doctor Marcelo Stajan, otorrinolaringólogo, matrícula nacional 79.232. Aparte me viene bien a mí hoy, mirá, justo Claro. Stajan. Hola Marcelo, ¿cómo estás? Hola Eduardo, ¿cómo estás? Soy yo, parezco Nicola Tibari, pero soy yo. Contame, ¿qué implica una operación de cuerdas vocales para un artista profesional, internacional, como es el caso de Eros Ramazzotti? A ver, mira, esto de lo de la espesura es algo, lo que dice el comunicado, es Sí. muy genérico, es como decir, te operaron Ah, de algo, pero no es nada específico. Un artista, un profesional de la voz, para que llegue a una cirugía, es algo que se tiene que decidir, no solamente el cirujano, se decide con todo el equipo que rodea a la persona, sea actor, cantante, sí. locutor, o Ajá. sea, el laringólogo, y acá hago la salvedad que somos otorrinolaringólogos, pero, por ejemplo, yo me especializo principalmente en voz profesional, o sea, Ujú. en los trastornos de la voz, como así otro se especializa en la parte de oído y otro en la parte de nariz. Bien. Entonces, él con el coach vocal, con su fonoaudiólogo especialista en la voz, y se decide el mejor tratamiento. Digamos que los profesionales de la voz que vienen con su entrenamiento son casos muy raros los que tienen que llegar a cirugía, a quirófano. Bueno, a ver, vos explicás muy bien que es un tema genérico, pero en el parte justamente dice eso, ¿no? Que es operado por un problema de espesura en sus cuerdas vocales. A ver, a ver, para que la audiencia lo entienda, las Sí. cuerdas vocales son dos músculos que están en forma de B corta, digamos, el vértice mirando hacia adelante, que miden en el hombre aproximadamente 2 centímetros, en la mujer 18 milímetros. Ujú. Es un músculo recubierto por una mucosa. La mucosa es la piel interna, lo que tenemos adentro de la boca, De el la boca, labio, sí. es la Ajá. piel interna del cuerpo, que en la laringe tiene una particularidad especial porque tiene que vibrar. Ujú. Entre el músculo y la capa superficial de la cuerda de la mucosa, hay un montón de componentes, hay como 5 o 6 láminas, 5 o 6 espacios, que cada uno se puede inflamar en su momento por traumatismo, o sea, por fonotrauma, por golpear las cuerdas vocales en forma abrupta o sin entrenamiento. Ujú. Puede ser que, estoy hablando al aire, puede ser que una de las cuerdas vocales se haya edematizado y se le haya formado un edema, o sea, se haya llenado de líquido y haya que haberlo drenado, que se le haya formado un pólipo Ujú. o cualquier cosa que necesite cirugía. Y Pero ahí ella la respuesta. ¿Y el nódulo qué es? Es esto que vos contaste en parte. los nódulos, Los nódulos. cuando uno habla de nódulo, Sí. por definición, siempre son bilaterales. Ah, ah, O sea, nódulo es bilateral, el pólipo es unilateral y para que lo entiendan es la misma cosa. ujú, ¿Por qué digo que es la misma cosa? Porque se producen justo por debajo de la primera capa ujú, de la mucosa, de la cuerda vocal, y se deben principalmente al fonotrauma. ajá, ¿Qué quiere decir el fonotrauma? El hablar mal, el gritar, el chocar las cuerdas vocales ujú, con no con la fuerza necesaria, sino de manera brusca, con mucho golpeteo, sí, 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 a sí. tal punto que cuando uno opera nódulos, es muy raro operar porque la definición misma lo dice, si está producido por un fonotrauma, el mejorar ese traumatismo hace que los nódulos retrocedan. Ajá. Pero si yo mandaría al patólogo, al que hace la biopsia, un nódulo y un pólipo, y no le diría qué es,
él en el informe me diría lo mismo. Entiendo. O sea, el pólipo es si yo le digo que es un pólipo y nódulos si yo le digo que es un nódulo, pero es lo mismo, es una inflamación localizada. Y la cirugía, en este caso en las cuerdas vocales, ¿qué implica? Por ejemplo, que cambie su voz, porque debe ser lo primero que uno teme, ¿no? Y más siendo tan característico el caso de Eros Ramazzotti. Oh, estoy, ¿me entendés? O sea, mirá si pierde ese tono tan característico, ¿o no? Bien. Sí y no. Ah. Te explico, las cuerdas vocales lo único que nos dan es el tono fundamental. El resto de la voz está hecho por todas las cavidades resonanciales, boca, senos paranasales, nariz. Eso cuando tenemos la nariz tapada estamos congestionados, Sí. que nos cambia la voz porque Sí. hablamos bien nasalizado. Ajá. Entonces, hay un experimento muy clásico, si uno agarraría todas laringes, digamos, en este caso cadavéricas, y les haría hacer que vibren, sea de hombre, mujer, chico, anciano, todas darían el mismo sonido. Después, con todas las cavidades resonanciales, aparece la voz. El ejemplo muy típico es cuando uno se escucha en una grabación. Que te escuchás distinto, no sos el mismo, ¿no? Decís, No, no soy yo. pero todo el mundo te escucha como habitualmente te escucha. Claro. ¿Por qué? Sí. Porque ahí no tenés tu propia resonancia. Y a la pregunta de una cuerda vocal, la evolución de la cirugía de las cuerdas vocales fue tremenda. Yo este año justo cumplo 30 años de médico y cuando las primeras cirugías que hacía eran directamente agarrar, por ejemplo, un pólipo y directamente era arrancarlo de la cuerda vocal. Estamos hablando de cosas Sí. de milímetros. Sí, sí, sí. Hoy en día la llamamos, mal llamada, pero para que se entienda, fonocirugía, o sea, cirugía de la voz. Nos vamos metiendo con instrumental muy, muy delicado, bajo visión de microscopio o endoscopio, en cada una de esas capas para sacar solamente lo necesario y no lastimar de más. Claro, mirá vos. O sea que, bueno, por sus propias cavidades, difícilmente esta persona, como cualquiera de nosotros, varía entonces su tono de voz. O sea, el sonido. Aparte está atendido por el doctor Hess, que Sí. es pero muy conocido en el ámbito mundial de la laringología. Ajá. Estamos hablando de gente muy, muy especializada. Más, me parece que el doctor Hess va a venir ahora en septiembre al Congreso Mundial de Fonocirugía que se hace acá en Argentina. Muy bien. Bueno, nosotros tenemos a Stajan, así que venga Jesús. No. Que venga, no hay ningún problema. Bueno, perfecto. No es para asustarse entonces. No es para asustarse. Y un consejo Sí. que siempre doy, y ahora va el consejo para vos. Sí. Tomá mucha agua. Bueno. Constantemente sorbitos de agua, Sí. porque el agua lo que hace es como, llámelo, es un lubricante, permite que esa vibración sea más fácil, más dinámica. Bien, está bien. La verdad es tan interesante, uno empezás a hablar del tema de la voz y a mí es todo un misterio, ¿no? Es un misterio porque, digo, ¿cómo comienza el trabajo de esas cuerdas? ¿Nosotros más cuerda que la mujer? No, tienen distinto tamaño. ¿Y el distinto tamaño qué hace? ¿Que varíe la voz? ¿El sonido? Sí, tiene distinto tamaño, distinto grosor y distinto ángulo. La frecuencia del hombre, estamos hablando de un hombre adulto, es de aproximadamente 100-110 Hz. Ajá. La de la mujer es 200-210 Hz. ¿Qué quiere decir eso? Que la cuerda vocal de la mujer vibra más que la del hombre. Antes del desarrollo, antes de la muda vocal, antes que tanto el hombre y la mujer se desarrolle, la frecuencia en un chico de ponerle de 7 o 8 años, 6, 7, 8 años, si vos te das vuelta y escuchás un nene y una nena, vas a ver que no hay mucha diferencia en el tono. Es muy difícil reconocerlo. ¿Por qué? Porque están muy parejas. En el momento que empiezan a actuar las hormonas en la adolescencia, la voz del varón, por cuestión genética y hormonal, desciende, se forma la nuez de Adán, por distinta angulación, y la de la mujer se queda más o menos en los 200. Viste que hay una etapa en la vida, la adolescencia, la niñez, y somos el gallo Claudio. Claro, porque
es el periodo, que es la muda vocal, que es donde se estabiliza la voz. Es el periodo en donde se produce todo ese cambio del pasar de la voz del niño a la voz del adulto. Pero mirá vos, ahí tiene que ver con esto. La voz, o en la voz, o en la forma de hablar, o tal vez en la zona donde se genera todo esto, ahí está también el estrés y el sentir, y hay gente que hasta por agotamiento, el caso mío, donde primero me pega es en la voz. Pero sí, no agotamiento de hablar, agotamiento físico en general. No, es que sí, la voz es la expresión de un montón de cosas, de sentimientos, con la voz comunicamos, pero eso vos lo dijiste en voz. Vos sabés que yo siempre digo, y cuando doy las charlas, todo, es el profesional de la voz, o sea, estamos hablando de la persona que utiliza su voz con exclusividad para trabajar, sí. que hay muchos, o sea, cantantes, locutores, docentes. Actores. Después tenemos los que usan la voz para hablar, por ejemplo, los docentes o los telemarketing. ¿Qué es lo que sucede? Imaginemos un cantante. Un cantante viene entrenándose porque, como dije, son músculos. Sí. Entrenando. Y lo comparo con Messi. Messi es un excelente jugador de fútbol, todo. Él se entrena constantemente. ¿Pero cuántas veces juega a la semana partidos oficiales? Claro. 1, 2 veces. En cambio, imagínate el cantante, el locutor, está constantemente usando esos músculos. Sí. ¿Me entiendes? O sea, muchas veces, o cantantes que tienen 2 funciones todos los días, eso es un agotamiento del músculo que tarde o temprano dice basta. Por eso es tan importante el entrenamiento constante. Claro. Y en los docentes, en un caso muy particular, imagínate, docentes en aula con 30 chicos, aulas que no están, son amortiguadas, que no están preparadas para absorber el ruido, con ventanas rotas o que dan a un patio que están haciendo gimnasia o a la calle. Imagínate los docentes cómo tienen que elevar el volumen de voz para que los escuchen los chicos. Sí. Ahí aparecen todos los problemas de las disfonías en los docentes. Y cuando te quedaste sin voz, ¿qué pasa ahí? Es decir, abrí la boca y no hablas, se te cierra la garganta. ¿Qué pasó? Ahí un tema de nervio, estrés, ¿y qué puede pasar? Puede ser, está la disfonía psicógena, pero después puede ser por un hematoma, puede ser por una inflamación, puede ser por lo que se llamaría estrangulamiento. Los músculos te tensan tantos que no producen vibración. Sí. Hay que investigar cada caso y tratarlo. Es impresionante ver los videos de las cuerdas vocales. Yo he visto cuando estudiaba locución, por supuesto. Es impresionante cómo esta vibración que está explicando el doctor se ve clarísima cuando uno habla, cuando esas membranas, sí, ¿no? Claro. Es clarísimo. Y me queda siempre una duda, porque hay un mito sobre cuando uno, digamos, en la deglución, digamos, si la comida pasa también por las cuerdas vocales o va por otro camino. Buena pregunta. Cuando la función principal de la glotis, o sea, de la zona en donde están las cuerdas vocales, la mayoría de la gente cree que es el hablar. Sí. Y la función básica, la función principal es, como diríamos, la programación básica de la laringe es la protección de la vía aérea, es que podamos tragar. Las cuerdas vocales están adelante y el comienzo del esófago, la faringe, está atrás. Ese es donde se divide el camino del aire y la comida. Desde las cuerdas vocales para arriba hacia la boca, por el mismo tubo pasa el aire y la comida. Es uno de los mecanismos en el cuerpo, junto con el equilibrio, más desarrollados. ¿Para qué? Porque imagínense, cuando uno traga en cuestión de milisegundos, tiene que cerrarse las cuerdas vocales para que se abra el esófago, pase la comida, se limpie todo lo que quedó por ahí pegado y se cierre el esófago y vuelva a abrirse las cuerdas vocales para poder respirar. Es uno de los mecanismos más desarrollados. O sea, cualquier alteración en la movilidad de las cuerdas vocales va a producir un trastorno de la deglución.
Qué maravilla. Como anécdota, el ser humano es el único animal en la faz de la Tierra que puede, en teoría, morirse comiendo. Mira vos. ¿Vieron cuando un bebé recién nacido, nace, le dan de amamantar 15, 20 minutos de un lado y del otro lado, y amamanta constantemente, y no es que no está respirando, sigue respirando. ¿Por qué? Porque la naturaleza es sabia. En ese momento, apenas nacemos, la laringe está tan alta que ese tubo en común no existe. La laringe va directamente hacia atrás de la nariz, y el esófago y la faringe directamente en la boca. Por eso un chico no se puede atragantar. Qué maravilla, qué maravilla. Marcelo, un día venite acá a la radio y charlamos y este tema bien, mucho más en profundidad. ¿Puede ser? Cuando gustes. Gracias, Marcelo. Como siempre. Te mando un abrazo grande, gracias. Un abrazo. El doctor Marcelo Stajan es otorrinolaringólogo. Qué impresionante, qué maravilla. Pensá, hay gente que no se cuida el cuerpo como si fuese...